Buenas tardes, estamos aquí en su programa En Honor a la Verdad. Soy Ricardo Vázquez y hoy tengo, como siempre, el gusto de acompañarme en la co-conducción con Pavel Rodríguez. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Cómo ves las noticias actuales respecto a las modificaciones que pretende realizar desde el inicio, por supuesto, de esta cuarta transformación? En particular, el toque que le quieren dar a la Suprema Corte de Justicia. Es una reflexión muy interesante, doctor, que va más allá de un simple análisis superficial. Tenemos que entender que el proyecto del actual presidente de la República pues versa sobre transformar las instituciones de este país, doctor. En específico, tal y como lo acabas de señalar, bueno, pues requiere hacer unas modificaciones al artículo 94 constitucional, esencialmente, en donde, hasta donde tengo entendido, el senador Monreal pretende que exista una tercera sala con 5 ministros más. Y las primeras reacciones que se ven en el público es: no queremos más servidores públicos, no queremos que se les pague más. Este análisis no es completamente correcto, el decir que no queremos más servidores públicos y sobre todo también pagados o remunerados como son los de la Suprema Corte. Aquí el problema es estructural y sería otro. Recordemos, doctor, nada más para iniciar, para la introducción, que Ernesto Zedillo Ponce de León, en cuanto tomó el poder, lo primero que hizo fue modificar la Suprema Corte de Justicia de la Unión, la disolvió para entrar de lleno a quitar 10 ministros y de 4 salas poner solo 2 con uno solo. El problema es que se han incrementado los asuntos que llegan a la Suprema Corte en relación con los que había en el año 94. ¿Cómo ves, doctor? Bueno, aun cuando recordemos la reforma del 6 de junio del 2011, donde se reestructura el Poder Judicial de la Federación, donde se delimita ya la función, las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, es correcto, los asuntos van creciendo, se va creando una limitante dentro de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, pero el tema realmente es entender el fondo de todo esto. ¿Por qué cada presidente llega y hace algo diferente? La pregunta es, ¿el resultado ha sido positivo? Quizá el grueso de la población diga que no, porque efectivamente tocaste un tema muy importante, que es sobre el que versa la propuesta del senador Monreal, los actos anticorrupción. Pero ¿cómo puedes tener actos anticorrupción en un país como del que venimos, pues, donde la OCDE nos pone en un lugar privilegiado, a contrario censo, ¿no? Por los más corruptos del mundo, y tratas de implementar mayores servidores públicos y creas una sala, ¿sí? Entonces, crea un organismo, un órgano, crea una ley, como no se cumple la ley, crea un reglamento, y como no se cumple el reglamento, pues crea un acuerdo para que no se cumpla ninguno de los dos, ¿sí? Y entonces, aquí, doctor, leyendo la propuesta del senador Monreal, nos gustaría saber tu opinión respecto a esos 5 ministros. Se habla de que uno de ellos va a ser el presidente, pero uno de esos va a ser el presidente de la tercera sala. Pero ¿en razón a qué, doctor? Explícanos, por favor. Creo que para darle una introducción a todos nuestros queridos seguidores dentro de este programa, todos los que nos hacen favor de escucharnos o de vernos a través de internet, creo que es menester que les demos una pequeña introducción de lo que significa el poder en México, doctor, para que terminemos finalmente contestando la pregunta que amablemente acabas de hacer, porque me imagino que has de haber escuchado por ahí en las palestras. Miren ustedes, desde que tenemos esta Constitución
el año 1916-17, ha sido reformada en 708 ocasiones. Ya nos hemos referido en programas anteriores que esta Constitución ya no le sirve a los intereses de la ciudadanía, porque los efectos de la Constitución y sus leyes reglamentarias han redundado en instituciones corruptas, y no lo decimos nosotros, lo dice la OCDE, que somos el país más corrupto de la OCDE. Acaba de estar la presidenta Bachelet diciendo que México tiene elevados índices de mortalidad, más aún que si estuviéramos en guerra. Bien, pues en esa Constitución, la que nos rige actualmente, el Congreso Constituyente, en el artículo 49 determinó la división de poderes como una forma de detentar el ejercicio de los mismos. Entonces separó en ejecutivo, legislativo y judicial. De ahí les dio a cada quien su estructura. Nos vamos al artículo 94, se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados, unitarios, tribunal electoral, etc. Esa es la parte constitucional. Pero como tú acertadamente lo dices, ¿por qué cada presidente quiere hacer algo novedoso? Bueno, todos los presidentes, doctor, si nos vamos a estricto análisis, todos los presidentes quieren imponer su sello distintivo. Correcto. Y normalmente ese sello distintivo, doctor, va para un sexenio. Es decir, no tienen miras hacia el futuro. Y lo primero que hacen es reformar la Constitución. Tenemos una Constitución, la más reformada del mundo, sin duda, y una de las que menos o mayores insatisfactores tiene para con la población. De primera y políticamente hablando, pues la tercera sala que va a combatir toda la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, pues suena muy atractiva, doctor. De entrada suena así, ¿no? Sin embargo, pues creo que está corta. Y creo que está corta porque la reestructuración de la Suprema Corte no debe de ser solamente superficial. Debe ser total. Miren, que nadie los engañe y los políticos menos. Todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son amigos o muy cercanos al presidente en turno, que los ha mandado a la terna para que estos sean votados en el Senado. A partir de ahí no hay independencia judicial. ¿Tú qué opinas? Primero, bueno, pues efectivamente quería que lo dijeras, porque creo que no está tan equivocada la población genérica, no solamente los abogados, el gremio, el foro, porque pensamos justamente eso, que un presidente cuando llega al poder, pues tiene que tener a su gente, ¿sí? ¿Por qué digo que tiene que tener a su gente? Porque pues no me imagino un presidente poniendo a su contrincante al frente para cuando a través de un micrófono algún día en la semana diga: necesito que pase esta reforma, pues la gente que está con él se ponga a trabajar para pasar esa reforma. O necesito que esta sentencia salga, quizás sin decir sentido, pero sale porque es una orden expresa. Tú lo has comentado en muchas ocasiones referente al artículo que habla del poder ejecutivo, que dice el Supremo Poder Ejecutivo. Y has platicado en los foros, doctor, me gustaría que lo hicieras en este momento. ¿Por qué tú crees que el término solo en el Poder Ejecutivo dice Supremo? Es parte del andamiaje político, de la estructura política de la gente que se encuentra en estos momentos y en cada periodo en el poder. El artículo 80, en efecto, constitucional, establece que el Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un individuo que será el presidente de los Estados Unidos mexicanos, pero utiliza la palabra supremo. Y esta se superpone al artículo 49 constitucional, que también establece que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, un supremo versus otro. ¿Quién es el verdadero supremo? Pues lo es
definitivamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y ustedes se dirán, ¿y a nosotros en qué nos beneficia que exista una tercera sala dentro de la Suprema Corte de Justicia? Primero, desde aquí se los decimos. Los que están en la Suprema Corte no son los mejores. Son los amigos de los presidentes en turno. Han ido aprendiendo con el tiempo. Algunos tienen sus complicaciones, otros tienen uso de doctrina, otros tienen distintas personalidades, sin embargo no son los mejores. Y no son los mejores porque esa terna, exclusivamente para sustituir a los ministros, está compuesta por amigos del presidente. Correcto. Y esto es así. Digan lo que digan, estimados, no se dejen engañar, no se dejen sorprender. El poder se protege. Y para quien dude, doctor, basta la terna que envió el presidente, se la desechan y vuelve a enviar a la misma terna